Historias de la humanidad. Sangre roja. Desde que la humanidad entró en el seno de la Alianza Galáctica en el año 3071, años humanos, se han desatado tensiones. En las primeras conversaciones que tuvieron lugar entre la Federación y los representantes del Consejo Galáctico, los diplomáticos humanos siempre habían estado acompañados de ciertos asesores, tranquilos y estoicos, que no decían nada la mayor parte del tiempo. Las conversaciones eran típicas de las interacciones entre el Consejo Galáctico y los posibles miembros, pero estos asesores, observadores silenciosos, siempre se acercaban y susurraban algo en los oídos de los diplomáticos humanos que el Consejo Galáctico no podía oír ni entender. Cuando el Consejo los presionó, los diplomáticos respondieron: solo nos mantienen informados sobre defensa y seguridad. La indiferencia en el asunto solo hizo que las interacciones fueran más confusas. Sin embargo, no hubo agresión externa ni ninguna otra indicación de que la humanidad sería un problema. Los diplomáticos humanos eran simplemente peculiares. Entonces, el Consejo Galáctico dejó entrar a la humanidad. Fuera del secreto, los humanos eran percibidos como una especie superior a la media. Los viajes espaciales eran inferiores a la media, con motores más rápidos que la luz que alcanzaban la mitad del rendimiento estándar y una cuarta parte del de los motores de gama alta. La infraestructura estaba en el medio del camino. El nivel tecnológico era superior al promedio para la especie al ingresar. Sus matemáticas tenían que ponerse al día. La biología no parecía estar de su lado. Eran carnosos, no tenían la piel dura y no eran muy ágiles. No podían trepar superficies muy rápido ni trepar muchas. Les faltaba fuerza y movilidad. El sistema inmunológico humano era débil. Aparte de estas impresiones, se extendieron rumores sobre aspectos secretos de la Federación. En los márgenes, abundaban las teorías conspirativas sobre planes para atacar a la Alianza Galáctica o subvertirla. Estas teorías y otros escepticismos simplemente continuaron a medida que los ciudadanos de la Alianza Galáctica recibían más pistas y soplos del sistema de gobierno de la Federación. El Consejo Galáctico estaba convencido de que los humanos perderían. No estaban dispuestos a sumergir a la Alianza Galáctica en una guerra civil y tenían demasiados prejuicios contra la humanidad, por lo que no tomaron ninguna medida para detener a los rebeldes. Al llegar a Yaris 6, un mundo de colonia humana, los humanos se sintieron confundidos hasta que las naves abrieron fuego contra las áreas metropolitanas del planeta. Las defensas respondieron y fueron silenciadas. Las naves aterrizaron, descargaron sus tropas y masacraron a una población de decenas de millones en cuestión de semanas. Instantes después de que se dispararan los primeros tiros, un sistema de comunicación de emergencia que utilizaba los principios del entrelazamiento cuántico alertó de inmediato a todas las demás colonias y mundos natales humanos. La red no servía para nada más que para el equivalente galáctico del código Morse, pero era suficiente para la tarea de actualizar instantáneamente a toda la Federación. Y así, se pusieron en marcha los planes de contingencia. La fuerza alienígena invasora comenzó con 5 colonias humanas, atacando primero a Yaris 6 y atacando al resto en sucesión. Cuando todas las colonias humanas fueron alertadas de la naturaleza del ataque, las cosas se paralizaron en los objetivos posteriores. Una vez que las flotas en órbita destruyeron las defensas antiespaciales, las tropas terrestres que siguieron se vieron atrapadas y la invasión se redujo al paso de un caracol. Muchos más humanos estaban armados que durante la primera masacre de la colonia, lo que convertía cada metro cuadrado en una batalla, sin importar el lugar. Por cada 5 humanos asesinados, uno de ellos perdía la vida, pero siempre había más humanos a la vuelta de la esquina. El combate era lento, tedioso y brutal. Los humanos no luchaban de forma justa. Los guerrilleros se escabullían tras las líneas bajo cualquier cobertura que pudieran y se detonaban con explosivos o cometían otras carnicerías contra el enemigo cuando era posible. Fue fácil hacerlo después del Yaris 6. Aunque el grupo de trabajo había buscado destruir gran parte de las industrias en el ataque orbital, la cantidad de armas, pequeñas, medianas o pesadas, que los defensores aún utilizaban era impactante y sin precedentes en comparación con las expectativas de la flota alienígena con el primer encuentro en mente. Se necesitaban meses para limpiar cualquier ciudad. Mientras tanto, los asuntos espaciales no estaban tranquilos. De vez en cuando, unas cuantas naves se interponían en el asunto. No eran grandes, pero difíciles de alcanzar, muy ágiles. Solían hacer agujeros en grandes acorazados e intentar descargar limpiacubiertas en ellos como un dardo venenoso que inyecta su dosis. Los ataques eran en su mayoría fracasos.
Las naves no estaban muy familiarizadas con el arsenal de las flotas alienígenas y solo podían adivinar dónde hacer un agujero para obligar a las fuerzas a entrar. Pero uno de esos ataques finalmente tuvo éxito. Demasiado preocupados con la guerra terrestre como para lidiar con los mosquitos, los comandantes de la flota no se dieron cuenta cuando una de sus naves más pequeñas desapareció no con una explosión sino con el destello de los motores de viajes interlumínicos. Un año después de la invasión, las flotas se vieron obligadas a bombardear las fortalezas restantes durante unos meses seguidos, incluso si eso dejaba sobrevivientes para su eliminación más tarde, y avanzar hacia los siguientes sistemas en sus listas de verificación. Cuando las flotas llegaron a los sistemas de sus planetas natales, la guerra había terminado. Los planetas natales estaban rodeados por un gigantesco enjambre de naves y contaban con la ayuda de instalaciones defensivas igualmente grandes. La superioridad en armas no fue suficiente para ganar la batalla. Un apresurado intercambio de golpes después, las flotas alienígenas se retiraron, pero no antes de perder la mayor parte de sus efectivos. Al regresar, las naciones rebeldes comenzaron a prepararse para lo inevitable, aterrorizadas por la última batalla, construyendo las flotas que pudieron con su capacidad de guerra industrial existente y preparándose para una invasión. Durante años, nunca llegó. Hubo informes de actividad aquí y allá, de naves que entraban y salían rápidamente, antes de desaparecer de nuevo en el vacío. Sin duda, las naciones rebeldes pensaron que se trataba de una actividad de exploración, pero nunca pudieron determinar lo que realmente sabían y cómo influiría en la inminente invasión. Finalmente, el martillo cayó y las flotas humanas atravesaron los territorios de los miembros rebeldes de la AG a una velocidad vertiginosa. Las flotas de la Federación saltaban de un sistema a otro más rápido que cualquier otra flota de la Alianza Galáctica, dejando atrás sistemas maltrechos. Cualquier posible defensa terrestre, instalación espacial u otros activos militares logísticos eran atacados con una fuerza extraordinaria en el momento en que las flotas entraban en un sistema. Lo máximo que se reportaba de estos encuentros eran grandes flotas que aparecían y descargaban rápidamente cargamentos en objetivos prioritarios que ya habían sido elegidos de antemano. Cada nave alienígena corría un destino diferente. A veces, enjambres de pequeños cazas devoraban las defensas de la nave, dejándolas expuestas a la artillería pesada de las naves de apoyo de la flota principal. A veces, las tripulaciones que abrían brechas hacían el trabajo sucio, perfeccionado por su experiencia previa, incluso comandaban algunas naves y las volvían contra el enemigo. Otras veces, se producían combates directos entre naves, en los que los acorazados y los cruceros de batalla intercambiaban golpes directamente. Las naciones rebeldes se rindieron en poco tiempo, 2 meses después de la contrainvasión, en el año 3075. Después, el Consejo Galáctico pidió clemencia a la Federación para curar heridas abiertas y reparar relaciones rotas. Esos sentimientos no eran deseos genuinos de clemencia, solo querían lo más parecido al status quo del año 3070. La Federación los ignoró. La mayoría de los alienígenas de los planetas ocupados fueron asesinados en un lapso de 2 años, y solo unos pocos fueron llevados para su análisis científico. Con los mundos barridos de vida alienígena, los humanos saquearon todo lo demás de valor de los mundos posteriores a la purga, ya sean los restos de la historia, la cultura y la tecnología de toda una civilización o los recursos planetarios para alimentar el linaje industrial de la humanidad. En respuesta al balbuceo horrorizado del Consejo Galáctico, un diplomático humano respondió bruscamente: «Tanto lloraste y gritaste cuando nos dejaste a todos morir». En las décadas siguientes, los miembros de la Alianza, lo que quedaba de ellos, se vieron sometidos a una presión implacable. «No puedes ir allí. Debes pagar esta cantidad de dinero. Queremos que se permita a 5 naves patrullar estos mundos». Y muchas otras exigencias más. En todas ellas, la Alianza accedió. ¿Qué podían hacer cuando la alternativa era una masacre? En el año 3200, la Alianza Galáctica apenas podía considerarse algo más que un estado vasallo. Mientras su poder se reducía, tuvieron décadas de tiempo para lamentar su condición de imperio caído. Décadas de tiempo para lamentar el destino de la subyugación del GC. Décadas de tiempo para enfurecerse por las leyes impuestas a sus constituyentes. Décadas de tiempo para reflexionar. Si hubo un beneficio después de la guerra, los académicos e intelectuales de la AG tuvieron muchas oportunidades de investigar por qué perdieron. Los esfuerzos de investigación se hicieron más fáciles gracias a la colaboración con una sociedad humana que estaba muy dispuesta a alardear de su historia y muy ansiosa por descubrir qué supuestamente hizo que su sangre fuera tan vil como para justificar la invasión no provocada. La humanidad pasó cada momento de su vida en guerra, consigo misma.
Era prácticamente un pasatiempo. La consecuencia natural de la sangre roja. ¿Por qué el fluido hizo que las especies fueran más volátiles y brutales aún no era del todo comprendido por la humanidad ni por los territorios subyugados, solo que así era. Los mundos normales en los territorios alienígenas eran considerados pastorales y domésticos según los estándares del mundo natal de los humanos, la Tierra. Por mucho que los humanos se sintieran desconcertados por cómo la vida en estos mundos se desarrollaba hasta convertirse en civilizaciones, las otras especies estaban igualmente desconcertadas por ellos. Los humanos consideraban que esos mundos, desde su perspectiva, eran demasiado propicios para una complacencia genética. La Alianza Galáctica consideraba que los mundos de sangre roja eran demasiado caóticos y propensos a dañar el progreso genético más que a ayudarlo. De todos modos, la diferencia entre los caminos evolutivos fue la diferencia entre ríos tranquilos y océanos embravecidos. En comparación, la especie de Georgia se desarrolló con gracia. La humanidad se desarrolló con la misma crueldad con la que vivía y respiraba el mundo anterior. En un estado constante de guerra perpetua. Primero contra la naturaleza, luego consigo misma. La guerra fluía y refluía, pero nunca se detenía. No hasta que se descubrió evidencia tangible de la existencia de vida extraterrestre. Todas las facetas de la experiencia humana se pueden remontar, de una manera u otra, al impulso de sobrevivir frente a la competencia, ya sea de otros animales, de los elementos o de sí mismos. Ninguna otra especie miembro de la Alianza Galáctica había sufrido esto antes de su ingreso. En consecuencia, en todos los aspectos, a excepción de la disparidad tecnológica entre la Alianza Galáctica y la Federación en el primer contacto, la humanidad era abrumadoramente mejor en la guerra. La experiencia colectiva y el acervo casi inagotable de conocimiento sobre las guerras de la humanidad otorgaron a la Federación una adaptabilidad en la guerra que ninguna otra especie tenía, táctica y estratégicamente, utilizando cualquier medio disponible. En el arco del desarrollo, las naciones humanas siempre tenían planes a mano, por si acaso. Otro resultado de la constante guerra fue la militarización de toda la sociedad. La manifestación máxima de la guerra. Todos los elementos de la civilización se dedicaron a la victoria. Se permitió cualquier sacrificio. Se eliminaron todas las barreras. Cuando la muerte era la única alternativa y la población estaba acorralada, nada estaba descartado. Una situación que se repitió varias veces en la historia de la humanidad y ni una sola vez en la era de los ejércitos. La Federación en el año 3071 poseía la experiencia necesaria para poner en pie de guerra los activos de su civilización en un corto periodo de tiempo y de acuerdo con los planes de batalla que tuvieran a mano. Los humanos escribieron los planes con todo el conocimiento posible que indicaba los posibles ataques que podrían ocurrir y cómo se desarrollarían. Si algún detalle era difícil de precisar, escribieron una serie de hipótesis y las señales que indicaban cuál era la estrategia más probable empleada por un potencial enemigo invasor en el momento del estallido. Cuando las primeras naves alienígenas atacaron, se eligió uno de esos planes, informando a todos los mundos coloniales de que debían seguir sus lineamientos con rapidez. Las operaciones logísticas cambiaron al unísono. Las predicciones humanas iban desde una fuerza invasora que iría de planeta en planeta destruyendo las superficies con impunidad hasta una ofensiva casi exclusiva sobre el terreno. La estrategia de los invasores se encontraba en algún punto intermedio, una extensión de las doctrinas tácticas existentes de las fuerzas de la AG. Durante la vida de las especies que constituyen la Alianza Galáctica, se desarrollaron versiones espaciales de la guerra naval y estrategias y tácticas de salto de isla en isla, bombardeos para debilitar a los objetivos difíciles, tropas de desembarco para conquistar el territorio, un juego que la humanidad ya había jugado y perfeccionado. Los mundos de la Gama mantenían los asuntos militares y civiles generalmente separados, en tiempos de paz o no, junto con ejércitos mantenidos en un tamaño relativamente pequeño en proporción a toda la población. Una vez que estaba claro que alguien iba a perder, el otro lado se rendía y se sometía a los términos y condiciones. Las especies de Alianza Galáctica no desconocían el concepto de aniquilar mundos. Tenían los medios para crear armas para hacerlo, pero no querían hacerlo. No querían enfrentarse ni siquiera a la remota posibilidad de una destrucción mutua asegurada. Para ellos era una locura. Algunas armas eran percibidas como demasiado peligrosas para ser manejadas por cualquier especie. Muy pocas armas de destrucción masiva salieron de la mesa de diseño, ninguna fue desplegada o siquiera utilizada. Eso, y la cristalización despiadada de mundos podrían hacer que se perdieran otras oportunidades de explotación financiera. En total, los mundos Alianza Galáctica participaron en poco más que el equivalente humano de escaramuzas a escala galáctica.
porque no podían soportar hacer otra cosa. Todos ellos coincidieron implícitamente en que preferían no inundar sus mundos con veteranos traumatizados, someter a sus propias poblaciones civiles a horrores incalculables como algo normal, o soportar las consecuencias sociales de una sociedad totalmente militarizada, y mucho menos afrontar riesgos existenciales. A ningún grupo de miembros le importaba lo que tenían que afrontar otras sociedades, sino solo lo que ellas afrontarían, y todos los movimientos del tablero se hacían en consecuencia. La humanidad podría soportar muchos más sacrificios, especialmente cuando se encuentra acorralada. Cuando comenzó la invasión, la Alianza Galáctica carecía de planes detallados específicos para el contexto humano. Los rebeldes simplemente tomaron sus ejércitos existentes y los lanzaron contra los humanos en una reacción visceral paranoica y esquizofrénica, una estrategia lista para ser explotada. La industria de la Federación se dedicó a producir armas y naves para posponer a los invasores, junto con las tácticas adecuadas. A largo plazo, se aprovechó cualquier intento de apropiarse de la tecnología, lo que permitió a la humanidad obtener un motor de viajes interlumínicos de primera calidad durante la guerra. Y mientras el enemigo se mantenía a raya, la humanidad estaba produciendo un muro de acero a lo largo de sus mundos para consolidarse en la línea del frente y, finalmente, obstruir la invasión cuando chocara con este muro y expulsarla del sistema de la humanidad. La fuerza de defensa final contra la invasión alienígena inicial fue, de hecho, diseñada de manera rudimentaria, algo que se reveló a la Alianza Galáctica décadas después de los años de posguerra. Con el ritmo de la fuerza de invasión, la humanidad no podía fabricar ninguna nave o arma más avanzada que las armas del enemigo, pero sí podía fabricar muchas más. Después de todo, la Federación solo necesitaba sacar al enemigo de su territorio para tener tiempo y espacio para construir una fuerza adecuada para una contrainvasión. Con la tecnología apropiada, la humanidad lo logró. En menos de una década, las naciones rebeldes de la Alianza Galáctica pagaron el precio de sus acciones. Ahora la humanidad es dueña de la Vía Láctea. Si la Alianza Galáctica pudiera hacerlo, ya habría huido a Andrómeda, tal vez para advertir a otros de la amenaza. Sin embargo, no pueden hacerlo, porque cuando despiertan del sueño de una galaxia sin humanos, abren los ojos y se encuentran con las interminables flotas de cruceros de batalla que sobrevuelan todos y cada uno de sus mundos. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, hazte miembro, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.